Bueno, pues buenas tardes, me llamo Victoria, vengo de Granada y me toca a mí daros la chapa final del día, de la mañana. Y bueno, teniendo en cuenta que hemos tenido la gran suerte de estar con Manel y con Nutri, que han sido pues profesores míos en el curso de interpretación de patrimonio, he de decir que el curso a mí me pareció maravilloso. Es un curso bastante práctico, largo, en el que se aprenden las pautas fundamentales sobre la interpretación de patrimonio, pero no es nada fácil. Esta gente tiene un nivelazo tremendo y llevo años haciendo formación virtual y tengo que decir que fue posiblemente la primera vez que hice un curso online y que esa emoción, esa pasión por lo que esta gente vive, pues fue capaz de traspasar esa parte de lo virtual y de la distancia y contagiarme de ese entusiasmo, ¿vale? Voy a hablaros de la interpretación del patrimonio, pero desde una forma muy cercana, desde lo local. Esta gente nos ha hablado de sitios súper bonitos, maravillosos, tanto en el ámbito del patrimonio natural como del cultural, con lugares realmente, pues eso, enigmáticos, con una historia muy potente. Yo os voy a hablar de un ámbito local, pues quizá no tan atractivo, pero bueno, hay que enfrentarse también a ese tipo de interpretación. Bueno, yo trabajo en un pueblecito de Granada, en Armilla, ¿vale? En un centro cultural, se llama Casa García de Viedma, ¿vale? Es una casa centenaria con unos 300 años de antigüedad y os voy a contar pues cuáles son las propuestas de interpretación que empezamos a hacer hace algún tiempecillo. Ahora ya nos vamos por otros derroteros y demás. Aparte de Manel, de esos principios básicos de la interpretación, de esas claves, tanto rememorando a toda esa gente anterior a Tilden, luego pasando por Tilden y por Aldrich, ¿vale? Yo, para mí, cuando hice el curso, si algo me quedó realmente claro en base a la interpretación de patrimonio, es que hay como 3 claves importantes que luego están entroncadas con la finalidad de la propia interpretación del patrimonio. Lo primero es conocer el patrimonio, qué es lo que tenemos. Tanto lo que es realmente fácil de ver a simple vista o de conocer, como lo que no, ¿vale? Para luego amarlo y finalmente conservarlo. Entonces yo digo, vale, si es que realmente esto es como un proceso de enamorarte, porque cuando tú conoces a alguien, a lo mejor a primera vista no dices, pues quizá no, este tío no me mola, pero a lo mejor luego empiezas a conocer aspectos de esa persona, ¿no? Y vas añadiendo ingredientes o lo ves desde manera diferente, desde perspectivas distintas, que hacen que esos ingredientes que vayas incorporando te vayan gustando. Y al final dices, hostia, tío, si es que me he enamorado. Y quizás si ese amor es muy potente, pues terminas por conservarlo. Pues la interpretación del patrimonio es exactamente lo mismo, es pues llegar a enamorarte de eso que conoces y de lo cual vas añadiendo pues cosillas, ¿no? Haciendo el curso de interpretación el año pasado o el otro, ya no recuerdo cuándo lo hice, estuve releyendo El Principito y pensé, lo esencial es invisible a los ojos. Esta frase continúa y me di cuenta, digo, esto es interpretación. Realmente esta frase también reúne un poco de lo que nos habla. Y os digo por qué. Fijaos, no sé si habéis estado en Granada, algunos sí me habéis dicho que sí. Bueno, pues Armilla es uno de los muchos pueblos del cinturón de la Vega de Granada, ¿vale? Y conforme nos vamos adentrando, me voy a levantar un poquillo, ¿vale? Porque os veo que algunos estáis con la cabeza. Conforme nos vamos adentrando en toda la zona de la circunvalación de Granada, pues vemos, nos vamos acercando a un lugar pues quizá plagado de polígonos industriales, de centros comerciales, de una arquitectura nada atractiva y con un sentido de la estética nulo, ¿vale? Claro, sí es cierto que tenemos la gran Sulay, la gran montaña, al fondo Sierra Nevada, ¿vale? El gran aljibe nuestro. Vemos la Alhambra ahí como escondida, detrás de todos esos edificios un poco estrambóticos, así raros, ¿vale? Y entonces, claro, cuando tenemos que interpretar lugares que no son atractivos, como por ejemplo este que es mi pueblo, dice, macho, esto no es Santemilión. ¿Cómo voy a interpretar yo esto? ¿Qué hago? ¿Vale? Si nos quedamos pues solamente en esa superficie y en esa parte más visual y no indagamos más allá, si no somos capaces de ver esa realidad desde otra perspectiva,
pues quizá no podamos interpretar o no podamos hacer un ejercicio profundo de, bueno, ¿qué extraemos de ahí? Estamos hablando de la comarca de la Vega de Granada, un lugar en el que íberos, romanos, árabes, un lugar que fue, pues no sé, uno de los mayores exportadores de seda en la época nazarí de Granada, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué hacemos entonces? Pues quizás sea interesante ponernos las gafas de la imaginación. Quizás desde otra perspectiva logremos ver otras cosas. Si lo esencial es invisible a los ojos, hay que conocer para amar, pues solo se ve bien con el corazón. Otro principio de la interpretación, realmente que viene de una obra de literatura. Quizás si a esa imagen tan horrorosa que os he puesto de mi pueblo decimos, no, vamos a pasear por sus plazas, vamos a sentarnos en un banco, vamos a hablar con la gente, vamos a preguntarle a la gente, bueno, ¿y esto cómo era antes? Nos vamos a dar cuenta de que vamos a descubrir cosas interesantes, como por ejemplo, usos tradicionales de suelo, de la agricultura. Todavía se siguen usando en ese pueblo trastocado con apenas patrimonio material. Sí que tenemos usos tradicionales de suelo vinculados a patrimonio inmaterial que reside en personas, ¿no? O nos vamos a encontrar acequias centenarias con más de 700 años de antigüedad que conservan nombres pues como Arabuleila, Tarramonda, nombres árabes que también tienen su historia y su trascendencia y que son igual de importantes que a lo mejor un edificio histórico. O nos vamos a encontrar ejemplos de arquitectura tradicional más cercana, como los secaderos de tabaco, por ejemplo. La Vega siempre tuvo un producto estrella a lo largo de la historia. Si desde los romanos fue la tríada mediterránea y los árabes tiñeron el paisaje de verde con los cultivos venidos de Oriente, pues luego a lo largo de los años pues hemos tenido lino, cáñamo, tabaco, entre otros. O la Casa García Viedma, que es nuestra, bueno, es que tenemos tan poco que lo que tenemos hay que fomentarlo, ¿vale? Un pueblo sin identidad, exacto. ¿Qué pasa? Pues que estas imágenes de mi pueblo pues, son exactamente iguales que cualquier imagen de cualquier pueblo de aquí de Sevilla que podamos ir ahora mismo a tomar una cervecilla, como decían Nutrientes, que al final el kit de la cuestión es esa finalidad. ¿Es un pueblo sin identidad? Sí. ¿Por qué? Pues porque ese sentimiento de pertenencia a un lugar que hace que además la gente lo ame y que tenga ese sentido de la responsabilidad para conservar eso y para transmitirlo de generación en generación, que al fin y al cabo eso es la cultura, no lo tenemos. Hay mucha población foránea que no conoce, que desconoce ya no solamente su historia general, sino su historia reciente, ¿vale? Porque no se conocen ni siquiera entre sí. Luego tenemos, bueno, hay cosas muy obvias, ¿no? Como por ejemplo la iglesia o la parroquia de cualquier pueblo, siempre sabemos que como que es algo muy antiguo y que posiblemente en este caso fuera una antigua mezquita que lo fue, ¿vale? Eso sí es evidente. Y luego tenemos, pues bueno, ejemplos de intervenciones más modernas como esta Venus, que es enorme y que se ubica en la plaza del ayuntamiento. Desde aquí no se observa, pero hay como una especie de árboles que en vez de hojas tienen como somieres. Una cosa muy, muy extraña. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Pues hay que contar la historia, hay que dar a conocer esa historia para que, por eso decía, primero dar a conocer. ¿Qué pasa? Pues que la historia de Armilla es una historia muy normal, pero según se mire, porque claro, a lo mejor, pues no sé, si Martín viene a Armilla y dice, esta historia no tiene nada de particularidad. Una zona agrícola, un pueblo en el que la albañilería en un momento dado también pues dio de comer a muchas familias, un pueblo de basureros, sí, un pueblo de basureros. Ahora está muy de moda lo de la educación así medioambiental, ¿no? Para los niños, las 3 R, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Eso nuestros mayores lo sabían, pero además a un nivel increíble. Un pueblo, pues bueno, en el que había una red de acequias bastante potente, heredada de toda esa parte musulmana y ese legado árabe, ¿no? Ese patrimonio. Y luego, pues un pueblo por el que pasaba el tranvía. Ahí hay una imagen también de un barecillo donde todos los hombres después del trabajo pues se aunaban ahí. Una historia muy normal, pero a lo mejor si le preguntamos a la gente mayor, pues según se mire, será normal para ti, pero yo que he vivido aquí, que tengo este sentimiento de pertenencia a mi lugar, ya te puedo contar otras cosas. Entonces, ¿cómo enamoramos con esto? Está bastante complicado. Aquí no tenemos Lascaux ni tenemos la réplica de Altamira. Entonces, pues bueno, quizá no sea tan fácil. Pues una de las cosas que sí que me ha gustado, porque he estado rescatando algunas de las frases que han dicho los compañeros, ¿no?
vamos a hablar de revelar significados, como decía Tilden, o de partir de objetos originales, o sea, para que la gente tenga el contacto directo con ello, ¿no? Para que lo puedan conocer. O si, por ejemplo, rescatamos lo que ha hecho Nutri sobre Aldrich y su teoría de interpretación de patrimonio, sí que tenemos esa parte de conciencia, ¿no? que está vinculada, ¿no? al hombre con su medio y al deseo de la conservación, ¿no? Bueno, pues pensamos. Vamos a dar a conocer lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos 3 cosas, pero las vamos a potenciar. Vale, pues tenemos una casa con más de 300 años de antigüedad, una casa museo, ¿vale? Son los pocos recursos que tenemos materiales, con una serie de exposiciones, bueno, a priori, o sea, con una sala de exposiciones y con espacios versátiles para poder hacer actividades y potenciar pues todo aquello que vayamos programando. Y bueno, aparte de la casa museo, intentamos rescatar puntos importantes del municipio, nada atractivos. Algo que también que ha dicho Nutri a lo largo de su ponencia era de cómo hacer interpretación de una manera inversa, ¿no? Como dando a conocer lo feo para luego enamorarte de alguna forma, ¿no? Bueno, pues tenemos esos recursos materiales, pocos, pero los potenciamos. ¿Qué recursos más tenemos? Pues pensamos, Armilla tiene un tejido asociativo bastante potente. El concepto que ha hecho Manel de museo ágora participativo es muy interesante, porque, claro, es cierto que la interpretación de patrimonio, como hemos comentado a lo largo de la mañana, no está dirigida a público cautivo en un principio, el público obligado, sino que es la gente que disfruta de su tiempo de ocio, tiempo libre para conocer y que no me caliente mucho la cabeza con intelectualidades. Yo quiero pasarlo bien y llevarme 4 ideas. Pero pensamos, vamos a unar ese tejido asociativo, vamos a hacer que participe, que se implique en ello, para que le demos otra carga. ¿Qué más potencialidades tenemos? Pues tenemos a la gente mayor. En Armilla todavía, aunque es un pueblo con una población foránea bastante amplia, pero sí que tenemos gente mayor que sí son los depositarios de ese patrimonio inmaterial y sí que conocen la historia y son los mejores transmisores de ella. Pero es que vinculada a esa gente mayor, pues sí que tenemos, como he comentado antes, algunos oficios tradicionales, como el bordado en tul, como uso del campo, como canciones, tradiciones, leyendas, que la mayoría de los chaveas que van al cole ahora, o de los que somos ya, bueno, yo ya no soy ninguna chavea, pero de los que hemos pasado por las diferentes etapas vitales hasta llegar hasta donde estamos, quizás algunos sí tuvimos la suerte como yo de tener a una cuentacuentos profesional en mi familia, que era mi abuela, que me contó todo eso, pero no todo el mundo tiene esa suerte, porque vive lejos, porque tal, ¿vale? Y luego, pues bueno, estamos un par de personas un poco chalados que nos gusta participar de esto. ¿Cómo atraemos al público? Vale, pues sí que hemos trabajado con público cautivo, aunque en un principio no sea el público directo de la interpretación de patrimonio. ¿Y por qué lo pensamos? Pues simplemente por la problemática que tiene mi pueblo, y es que la gente no conoce su historia. De hecho, en 2011 se inauguró el museo y había mogollón de gente en Armilla que no sabía que había un museo, pero que no sabía tampoco que había una casa señorial. Entonces dice, pues bueno, vamos a plantearnos lo siguiente, vamos a mansalva aquí a dar información de que tenemos un museo, vamos a dar a conocer lo poco que tenemos, tanto a público cautivo como diseñando algunas actividades para público general, ¿vale? Pero sobre todo empezando por los 4 centros educativos de educación primaria, por los 2 de educación secundaria y luego pues ofreciendo a asociaciones locales lo que teníamos, ¿vale? De esa manera, pues como hemos visto antes, intentábamos seducir, enamorar de alguna forma y sobre todo implicar a toda esa parte social para hacerlos protagonistas, ¿no? Esto es si habéis escuchado hablar de la acción participada, pues realmente eso es lo que pretendíamos hacer en un principio para dar a conocer, porque luego el boca a boca hace mucho, ¿vale? Y ya luego pues plantearnos el objetivo final, el conservar las personas, las vidas, el patrimonio, lo poco que hay, lo que nos queda y tal. Por lo tanto, yo solamente os voy a hablar de 3 propuestas de interpretación: las visitas al museo, las actividades teatralizadas y los itinerarios, ¿vale? Pero sí os voy a hablar de una clave, de un componente añadido que sí nos dimos cuenta que ha sido crucial en todo este proceso, que es la intergeneracionalidad. El mezclar a gente de diferentes edades, pero sobre todo contar con ese patrimonio vivo, con esa gente mayor, que además estamos matando varios pájaros de un tiro, porque los estamos activando de una forma saludable y
aportando a su comunidad, además, ese sentido también pues, de justicia que con este tipo de pueblos tan desvinculados de su pasado, tanto reciente como histórico, pues no lo tienen. Y son pues pueblos fantasma, dormitorios, como en nuestro caso. ¿Qué hicimos? ¿Vais bien, no? Ok. ¿Qué hicimos? Bueno, pues para la visita al museo etnográfico pensamos, ¿qué hacemos? ¿Los invitamos directamente a que vengan y lo vean y ya está? No. Nos planteamos una serie de cuestiones. Nos fuimos a hablar con los centros educativos y me voy a extender un poquito más con este tema porque había una persona esta mañana, ¿no? Isabel, que me habías comentado que iba en esa línea y demás. Nos fuimos a los colegios, hablamos con la gente. Oye, mira, ¿sabéis que han abierto una casa museo? Ah, pues no, pues sí, pues tal. Pues lo que queremos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una propuesta educativa, la queremos trabajar con los docentes y queremos, primero, venir al centro educativo, darle una charlilla, hacer un taller, plantearle un trabajo de campo en el pueblo y luego cuando vengan a ver el museo ya volcamos toda esa información. Pues así lo hicimos. Hicimos un trabajo previo con los docentes, íbamos visitando los colegios adaptados a los diferentes niveles, porque a lo mejor había colegios que solo querían trabajar con el segundo ciclo de primaria y demás, ¿no? Pues entonces nos preparamos ese trabajo previo y fue alucinante, porque claro, para nosotros a lo mejor es completamente obvio que los tomates se crían en una huerta. Y algunos de nosotros sí que sabemos que los tomates, cuando no había invernadero, solo había una época en la que se plantaban los tomates y claro, ese verano era compota de tomate, tomate por aquí, tomate por allá o lo mismo con otro tipo de productos, pero los niños no. Entonces, cuando fuimos a los colegios y les planteamos imágenes antiguas sobre armillas, imágenes como muy pintorescas, de una armilla con acequia, con campo, con cultivo, flipaban. Pero si además íbamos acompañados de alguna persona mayor que les contaba algo, pues todavía más. En ese trabajo previo también les dábamos como... Era una especie de charla-ponencia de 45 minutillos y luego les dábamos como un cuaderno en el cual tenían que hacer un trabajo de investigación en su barrio, además, en su barrio, para que fueran descubriendo los nombres de las calles, para que fueran hablando en las plazas con la gente mayor, ¿vale? Para que fueran preguntando a sus padres o a gente sobre algunos datos concretos de nuestro pueblo que le íbamos preguntando, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que luego venían al museo y ya la visita que tenía preparada ese colegio estaba más o menos adaptada a lo que habíamos preparado con ellos, ¿vale? Y surgieron cosas muy chulas. Y luego, pues claro, en algunos de los aspectos pues contábamos con Rafalina o con Angustia o, en fin, o con la gente que tuviéramos. Con los institutos lo hemos trabajado de forma un tanto diferente porque la edad es diferente. No obstante, la fotografía de abajo a la derecha, sí os digo que, bueno, que aparte del museo etnográfico tenemos una zona de exposiciones temporales y solemos pues tener exposiciones de todo tipo. Hemos colaborado mucho con el Centro Andaluz de la Fotografía, por ejemplo, y dependiendo de lo que tengamos también hacemos propuestas interpretativas relacionadas con exposiciones itinerantes que tenemos, ¿vale? Actividades teatralizadas. Esto está muy de moda desde hace años, ya lo sabéis. Las actividades teatralizadas, pues bueno, si se diseñan bien, si se cogen una buena escenografía, si no duran mucho y si las intervenciones son adecuadas, pues la verdad que la gente, pues esa parte de lo emocional sí que se lo lleva en esa inmersión, como decía Manel, apuntaba, ¿no? La gente es capaz de sumergirse en esa atmósfera y de vivirlo en primera persona. Entonces, aquí, por ejemplo, esta actividad teatralizada que hicimos, os pongo un ejemplo, ¿vale? La estuvimos diseñando y sí os voy a hablar de ese museo Ágora y de ese museo participativo, porque en esta primera fase lo que estábamos pretendiendo era dar a conocer lo poco que tenemos para ya luego ir haciendo otras cosas o encaminarnos hacia otros caminos, era el contar con ese tejido asociativo. Esta visita teatralizada la estuvimos preparando con las 4 asociaciones de mujeres, porque era una visita teatralizada desde la perspectiva de género, para la propuesta del mes de marzo, y la estuvimos trabajando con las 4 asociaciones de mujeres, con ambas de colegio y con la asociación de mayores. Estuvimos así como casi 4 meses, haciendo reuniones periódicas con ellos, en las cuales además, tanto mi compañero Charlie como yo, antes de esas reuniones hacíamos una ruta con ellos, les explicábamos la historia de Armilla, del municipio, algunos de los puntos estratégicos y demás, para luego partir con ellas, con esta gente,
Pues bueno, ya conocéis la historia de Armilla, ya conocéis los puntos fuertes que tenemos, ya conocéis algunos espacios que los podemos usar como escenario para representar esa visita. ¿Qué proponéis? Hicimos como una lluvia de ideas principal en las cuales pues ellos y ella iban opinando, pues bueno, pues podíamos hablar de esto, pues si Armilla fue un poblado neolítico en la época de la cultura del Algar, pues vamos a representar eso, o si fue una villa romana, vamos a rescatar historias de mujeres de la villa romana, o si fue una alquería musulmana, etcétera, etcétera, ¿vale? Y salió algo muy, muy guay, porque es que además ese tocar el lado sensible, como ha dicho Manel, y ya me estoy repitiendo, el sumergirnos, pero sobre todo el ser protagonistas de eso, crea conciencia de pertenencia a un pueblo, que es una de las claves, crea el enamorarte porque vas añadiendo cosas que no conocías, vivencias, experiencias que vas teniendo, y además de alguna manera estás contribuyendo a que eso se conserve e incluso a través de consejos participativos municipales en el ámbito local puedes meter el dedo en la llaga a las autoridades competentes y a los que nos mandan para decir, oye, no, es que yo quiero que esto siga y que esto se conserve, vamos más allá. Pero es que además la interpretación del patrimonio atrae beneficios a la comunidad, ya no solamente por la conservación del mismo, por la transmisión, a nivel económico también pueden surgir iniciativas empresariales, ¿no? Itinerarios interpretativos, ¿vale? Os he puesto más fotos con público cautivo. Hoy lo pensaba, digo, jolín, al final no he puesto porque estos itinerarios interpretativos sí los hacemos también con los itinerarios históricos que hacemos, lo hacemos para público general también los fines de semana. Estos itinerarios pues tenían como objetivo mostrar la historia reciente, ¿vale? Y entonces pues son itinerarios circulares. Para los que hagáis el curso pues ya veréis los diferentes tipos de itinerarios. Uy, ¿qué pasa? Los diferentes tipos de itinerarios y los modelos, que si el sándwich, que si no sé cuánto, que si no sé qué, pero eso ya son cuestiones más técnicas que los docentes os explicarán. Y en estos itinerarios pues eran circulares evidentemente y se iba rescatando pues cómo era la historia más reciente a mediados del siglo XX de nuestro pueblo y a lo largo de los mismos había como algunas paradillas en los que nos íbamos encontrando pues a un agricultor, a un basurero, por ejemplo, a unas bordadoras de tul, y además incluían pequeños como talleres, ¿no? Pues si nos encontrábamos al agricultor, el vivir esa experiencia de hacer un trenzado en cáñamo y tocarlo y sentirlo y decir, oye, pues esto lo hacíamos para esto, para lo otro, o el hacerse unos juguetes. Bueno, yo recuerdo ese día con bastante entusiasmo porque íbamos bajando la calle real del pueblo y iban todos los chavales con los zancos, con los antiguos juguetes que se hacían, o hicimos también en una de las experiencias hicimos también un taller de bordado en tul, que es posiblemente uno de los pocos oficios con más de 100 años de antigüedad que todavía se conserva y que tenemos todavía puesto en valor en nuestro municipio, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o que yo me embalo como el compañero. Y ahora sí, os voy a poner algunos testimonios de experiencias de gente que ha colaborado con nosotros, tanto que ha venido a nuestros itinerarios, como de gente que ha colaborado. A ver, si esto no se queda muy pillado, no seré muy lenta. Que yo y las tecnologías nos llevamos un poquillo regular. Segundo, no, Aurelia la voy a poner un poquito después, ¿vale? ¿Dónde tengo mi...? Está aquí, ¿no? Sí. A ver si me deja. Hola. Quiero expresar la satisfacción tan enorme que me produce el haber sido guía aquí en mi pueblo para enseñar a la gente, a los niños, sobre todo, enseñarles pues no sé, nuestras tradiciones, nuestros juegos de crío, y en fin, las rutas que tiene Armilla tan bonitas que hay, algunas, como era el campo de los olivares, como era la era, que es donde estamos, enseñarles pues incluso a hacer trabajillos que hacíamos nosotros los niños, como es hacer una trenza de cáñamo, que ellos no tenían ni idea de dónde se extraía el cáñamo, ni cómo, ni de qué forma. Entonces, programar estos asuntos con estos muchachos, con gente mayor también, pasearnos por aquí, hacer rutas tradicionales, te podría decir, de los niños, de la gente mayor, que
han vivido en otro tiempo y lo de hoy les extraña muchísimo. Bueno, pues conectar las dos culturas, la antigua y la moderna, los dos estados, es maravilloso. Vemos, por ejemplo, en la casa, nosotros no pensábamos ni remotamente que pudiera haber un museo de Armilla. La casa García y Vierma nos llena de satisfacción solo enseñársela a los que vienen a visitarnos. Por ejemplo, la Casa de la Cultura. ¿Quién pensaba en los años 50 que tendríamos una Casa de la Cultura tan maravillosa como tenemos? En fin, una serie de cosas que a mí me llenan de satisfacción, que lo sepáis y que los niños estén con nosotros. Bueno, Jacinto es un crack, además. Está siempre colaborando con nosotros y bueno, ahora ya vamos por otra... Uy, yo no sé qué he hecho. Ahora vamos ya por otra línea. Voy a poner pues una de las docentes, por ejemplo, que nos cuenta... Bueno, pues como docente del Colegio San Miguel de Armilla me ha parecido muy interesante este tipo de actividades que han realizado a los niños, puesto que han podido ver y conocer lo que era Armilla antiguamente, las profesiones que se hacían aquí, y también interactuar con gente mayor que es la que nos puede enseñar de verdad cómo eran las cosas antiguamente, y no tantas tecnologías como tienen los niños hoy en día, y verlo y interactuar y hacerlo de verdad. Creo que ha sido una actividad bastante gratificante y bastante divertida para los niños. Os voy a poner dos que tengo ya que son más cortitas, quizás nos reiteramos un poco en el asunto, pero bueno. Me llamo Aurelia, esta de voluntaria, enseñando a los niños las cosas que sabíamos antiguas, como el manejar la hornilla de carbón y el lavar en las piedras antiguas y otras muchas cosas que yo no sabía. Se han ido muy contentos y yo he quedado muy satisfecho. Esta señora tiene 89 años, ¿eh? Y ya pues este es un chico que vino a una de nuestras rutas históricas del fin de semana. Ha sido súper interesante, una experiencia muy enriquecedora, muy divertida. Creo que en Armilla necesita este tipo de actividades más para la gente joven. Bueno, en fin. ¿Qué pasa? Armilla, Atenas y Roma. Ya, claro, sí, vamos, de aquí ya estamos a un nivel... He perdido mi presentación, un segundo, que ahora no sé dónde está. Ah, está aquí, ok. Voy a abrirla. En fin, bueno, no, evidentemente tenemos lo que tenemos, no tenemos más, ¿vale? Ahora no sé cómo volver a la presentación de antes, pero bueno, os lo dejo. Presentación, dime Martín, desde la diapositiva actual, ok. Bueno, a ver, esto es solamente la punta del iceberg, porque ya como he dicho... en un principio lo que nos interesaba era dar a conocer lo que teníamos. Evidentemente no solamente trabajamos con público cautivo, porque entonces no estaríamos haciendo interpretación. Este tipo de ruta y de cosillas, pues bueno, pues las estamos haciendo también con público en general. Lo interesante de todo esto es que sí que hemos conseguido que la gente se entere en el pueblo de ciertas cosas que no sabían, como la historia, como el patrimonio, y lo más heavy de todo esto es que es guay, porque en estos itinerarios enseñamos también algunos puntos tremendamente feos y nada atractivos, como las tornas de la acequia, que huelen bastante mal con los atranques y demás. Incluso le enseñamos pues lugares que están a un nivel de conservación horrible, vergonzoso a nivel político, y nos viene muy bien a los que estamos un poco chaladillos para que se indague, para que achuchen, y entonces cuando se crucen por la calle con la alcaldesa le van a decir: oye, ¿cómo permites que está este punto de encuentro, además que está justo a la entrada del pueblo, que esté tan mal? Eso no puede ser. Y es muy guay, porque es que además ahora estamos trabajando en un proyecto educativo con el alumnado de educación secundaria, en el cual han hecho una propuesta de trabajo de audioguías con textos interpretativos, con elaboración de textos interpretativos en español, en inglés y en braille, y los chaveas se han encargado de hacer un trabajo de investigación en el cual han rescatado fotos antiguas del pueblo, han hecho fotos nuevas y van a presentar, la semana que viene inauguramos esa exposición con los paneles interpretativos que van a ir en algunos lugares. Hemos escogido solamente una parte, pero lo haremos extensible el año que viene a otra parte del municipio. Bueno, pues tenemos un municipio muy chunquillo, pero nos lo estamos currando. Hacemos también rutas históricas por La Vega, jornadas sobre patrimonio también. Ya llevamos 2 años que hacemos las jornadas de La Vega, que es un poco surrealista, porque todo el mundo que viene a las jornadas de La Vega nos dice:
pero ¿cómo se ocurre hacer una jornada de la vega en Armilla que no tiene vega? Digo, pues precisamente por eso las vamos a hacer, para enseñar lo poco que tenemos y para concienciar que al final estamos hablando de todos esos principios básicos de la interpretación, ¿no? Y bueno, publicaciones han salido también al respecto. Hace poco presentamos una propuesta de publicación de patrimonio inmaterial sobre vida, historias de mujeres, sobre el trabajo de las mujeres en Armilla y como os comentaba, la puesta en valor de algunos de los puntos. Antes Nutri nos leyó alguna frase de Miguel Delibes de Castro y yo traigo otra, al hilo de lo de enamorar. No sé si alguien quiere leerla o si desde ahí no veis. ¿Alguien la quiere leer? Léela. ¿Yo? Vale. Y dice así: enamorar. Tal vez ahí esté la clave. Uno es capaz de descubrir en las personas que quieren multitud de valores que no resultan evidentes para los demás. Interpretar el patrimonio es, seguramente, poner de relieve esos valores. Interpretar es ayudar a enamorar, y el patrimonio natural, como el cultural, necesita ser querido. Así que he prometido ser breve, rauda y veloz, y muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta.